estamos todos, sí, estamos todos. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Te has adelantado, yo te he escuchado. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y en Colombia habrá segunda vuelta. Y las elecciones de ayer en Colombia presidenciales, primera vuelta, nos vamos a poner cómodos. La segunda vuelta es el 21 de junio. Este domingo, 6 de junio, hay elecciones, también la segunda vuelta en el Perú. Casi me cortan aquí la cabeza, me voy a ir un cacho más atrás. Ahí estamos mejor. Este mes de junio es fundamental, vital para tres países. Para Bolivia, ya, para variar. Pero en Colombia y en Perú, dos segundas vueltas. Este domingo en Perú, ayer hubo un lindo debate entre la candidata de ultraderecha Keiko Fujimori y el candidato de la izquierda, compañero Robertico. ¿No? Robertico era un canciller cubano. ¿Qué será de la vida de Robertico? Roberto Sánchez. Y en Perú, y en Colombia también segunda vuelta. Ya sabíamos que iba a pasar Iván Cepeda Castro. A su papá lo mataron, lo asesinaron por militar en un partido de izquierdas, la UP, la Unión Patriótica, el brazo político de las FARC. Segunda vuelta entre un candidato de izquierda en Colombia y un candidato de ultraderecha. El de ultraderecha ha ganado, pero el presidente de Colombia, al que queremos mucho, Gustavo Petro, ha dicho que han pasado cosas raras. En Colombia se ha privatizado todo a lo largo de 200 años ha gobernado la derecha en Colombia y 4 años la izquierda. Cambio real, un cambio, queremos un cambio, dice la ultraderecha. Han estado gobernando 200 años, viejo, ya, listo. En Colombia en esos 200 años privatizaron tanto y todo que hasta privatizaron el propio órgano electoral. Ahora la empresa que da los avances, el escrutinio, no es una empresa del Estado, es una empresa privada. Petro ha dicho que hay que esperar a que acaben el conteo y que han aparecido 800.000 votos de la nada. La alargada sombra de la injerencia gringa que como el rayo no cesa la injerencia norteamericana. Y Estados Unidos y Donald Trump, desde que se ha aprobado el escudo de las Américas, que hemos hablado este año, allá por febrero, y desde que se está implementando la doctrina Monroe y Donald Trump, Estados Unidos está haciendo una abierta injerencia electoral en nuestros países de América Latina, Tahuantinsuyo querido, Aviala querida. Y no es nada raro que Estados Unidos maniobra a través también de los órganos electorales y de las empresas privatizadas para dirigir el voto, para cooptar, para desviar, para manchar, para ensuciar. Petro ha dicho que hay que esperar. Ha ganado en primera vuelta el candidato de la ultraderecha. Ya lo conocemos desde la semana pasada, Abelardo de la Espriella. Vamos a analizar el fenómeno de este cuate, un abogado mediático, qué casualidad, ¿no? Muy parecido a Milei, que también se hizo famoso por los medios mentirosos. Los medios mentirosos, sinónimo de medios hegemónicos de la derecha, que dominan el espectro mediático, que tienen televisoras, canales de radio, de tele, periódicos ya pocos, redes sociales, los algoritmos, prácticamente copan todo y están creando monstruos. Javier Milei es un producto de la televisión argentina de derechas, lo llevaban de panelista, de analista, independiente, objetivo, imparcial, virgen, y evidentemente pateaba con la derecha, no, pateaba con la otra pata que no tiene, con la pata de la ultraderecha. Este señor que ha ganado las elecciones en Colombia admira a Milei, admira a Bukele, admira a Noboa y admira a Donald Trump y admira a los nazisionistas que están cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. La derecha, chacatau, la derecha ha sido fagocitada. La ultraderecha se comió a la derecha con papa frita. No, ya no hay papa frita. Lo hemos dicho aquí desde hace meses, incluso años, que la derecha y la ultraderecha eran exactamente
exactamente lo mismo. No, la derecha, hay una derecha... Creíamos y éramos ingenuos. Latigazo. Creíamos y éramos ingenuos que todavía existía una derecha democrática. Sí, existe, en algunos sitios todavía existe. Pero en muchos países, también en el nuestro, en nuestra querida Bolivia, la derecha ha sido fagocitada, lobotomizada por la ultraderecha. La ultraderecha le ha comido la tostada, le ha comido el terreno, ha ido poco a poco girando el debate, la narrativa mediática a la ultraderecha, y la derecha no hizo nada por evitarlo, no hizo nada por posicionarse enfrente de la ultraderecha. Siguió su discurso, repitió sus consignas. La derecha en todos los países, también acá en Bolivia, blanqueó, legitimó los discursos racistas, clasistas, nazis de la ultraderecha. Y al final, ¿qué pasó? En Alemania, en Francia, hace años hubo una cosa que se inventaron: cordón sanitario. Un cordón sanitario, vamos a tener todos un consenso, todos los partidos, todos, menos la ultraderecha, que va contra el sistema, que quiere acabar con la democracia burguesa liberal. Vamos a tener un consenso, pactamos, podemos hacernos la guerra, podemos ir a la batalla electoral, pero nadie pacta con la ultraderecha, nadie se hace socio de la ultraderecha, porque eso será el fin, porque la ultraderecha te come, poco a poco te come. Las narrativas de odio van poco a poco, día a día, en las redes sociales, en los medios de comunicación, poco a poco te van comiendo. Y eso es una estrategia de la ultraderecha en todo el mundo. En Colombia, ¿qué ha pasado? Que la segunda que estaba en las encuestas, Paloma Valencia, la candidata de la derecha tradicional, terrateniente, la heredera de Uribe, el uribismo, estaba segunda en las encuestas. Entonces había un candidato de izquierda, primero, uno de derecha, segundo, y un tercero de ultraderecha, outsider, al margen de la política, que eso usa muy bien la ultraderecha. Acá en la ciudad de La Paz hay pintadas también, ni derecha ni izquierda, no, todos los políticos son iguales. Todas esas consignas son de ultraderecha. Todos los políticos son iguales, son todos una porquería, nadie vela por los intereses del pueblo. Votemos a la ultraderecha, a candidatos que no han hecho política, que no han hecho politiquería, que viven al margen de eso. El resultado es que acabas votando a tipos misóginos, machistas, racistas, que van a venir a implementar con represión y bala el mismo programa político que antes defendía la derecha. Son lo mismo, por eso ahora se están juntando. Y en Colombia ha pasado ayer una cosa muy curiosa. En los países que tenemos segunda vuelta, paréntesis, abro paréntesis, en la Asamblea Constituyente cometimos un error. La segunda vuelta siempre va contra las izquierdas, porque se unen todos, los derechosos, ultraderechosos, todos los que supuestamente son apolíticos. No sé por qué implementamos la segunda vuelta. Cierro. En Colombia hay segunda vuelta, igual que en Perú, igual que en Bolivia. Y es lo que pasó ayer, fue una primera vuelta, pero el votante actuó como si fuera segunda vuelta, porque la derecha unificó su voto. La derecha barra ultraderecha se juntó sin necesidad de segunda vuelta. Es la primera vez que pasa. Hay que estar atento a lo que está ocurriendo en Colombia. Es un laboratorio. Y la señora Paloma Valencia, que tenía casi 30% de votos, se quedó en 7. ¿Por qué? Porque la gente dijo, vamos a votar por la verdadera cara, la de sin tapujos, la que le puede ganar a la izquierda, la que le dice a Petro ladrón, la que le dice a Cepeda narco, todos esos discursos que también se usan acá contra los movimientos sociales, contra las organizaciones sociales, que si el narcotráfico, que si están pagados, que si ustedes no piensan, todo ese discurso de odio, que es acá en Bolivia fundamentalmente racista, un racismo estructural, institucional, que todavía soportamos y contra el cual hay que luchar, ayer, hoy y siempre. Pero ayer en Colombia pasó que los votantes de derecha y ultraderecha eligieron votar a la ultraderecha y ha ganado, dicen que por 3 puntos, vamos a esperar.
a ver cómo acaba el conteo, pero lo que es evidente es que hay segunda vuelta en 3 semanas, el 21 de junio. Y lo que es seguro también y comprobado es la injerencia gringa. Han llegado 88 asesores de Donald Trump, de Estados Unidos, de la CIA, para hacer injerencia electoral en Colombia. Y han aparecido de repente 800.000 nuevos electores. Aún así, Iván Cepeda Castro ha conseguido la mejor votación de la izquierda en Colombia en toda su historia. Casi 10 millones de personas. Le saca el candidato de la ultraderecha, veremos cuántos son efectivamente cuando se cuente todo bien, le saca 800.000 votos. 800.000 votos. Se puede ganar en segunda vuelta. Si hay unas elecciones justas, se puede derrotar al fascismo mafioso, que es lo que quiere volver y lo que quiere imponer la injerencia de Donald Trump. No quiere presidentes Donald Trump soberanos, quiere lacayos, quiere títeres, quiere cipayos. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Parece que salgo del agua, ¿no? Ahí está la votación histórica de la izquierda. Como poco a poco, Colombia es un país que se parece mucho a Perú. ¿En qué se parecen? En que ha habido movimientos armados, organizaciones armadas de izquierda que estuvieron muchos años intentando llegar al poder a través de las armas. Las FARC en Colombia, los helenos y evidentemente Sendero Luminoso y el MRTA. Movimiento revolucionario Tupac Amaru como Tupac Atari, volverá y seremos millones. Cierro paréntesis. Y son los países, Perú, Colombia y Perú, que más le ha costado a la izquierda ir remontando porque la gente tenía ese recuerdo, no, estos zurdos cometen atentados, matan, secuestran. Pero poco a poco nos estamos quitando ese estigma en Perú de terrucos y poco a poco en Perú ya ganó la izquierda con César del Castillo, ahora cruzamos los dedos y este domingo va a ganar Roberto Sánchez. En Colombia está pasando una cosa parecida, que ya nos hemos quitado esa contaminación mediática, tergiversación, y este es el voto histórico de la izquierda en Colombia. Cada vez más. Mira, Petro 9 millones, Cepeda ya 10 millones. Nos vamos hasta Colombia, hasta Bogotá, en las épocas malas del paramilitarismo y del narcotráfico, los años 80, la época de los carteles de droga de Medellín, de Cali, de Pablo Escobar, de los hermanos Oreja en Cali, los dueños del cartel de Cali. Todas las ciudades tenían, el ingenio del pueblo colombiano, un pueblo tan hermoso, tan querido, tan rico culturalmente, le cambiaba los nombres a las ciudades. Bogotá era Drogotá, Medellín era Metraco, Medallo, por la violencia armada del narcotráfico, así que nos vamos a la linda Bogotá, ¿dónde? Como acá pasa en Bolivia, en las grandes ciudades siempre gana la derecha. Bueno, Bogotá se ha dado la vuelta a la tortilla y ha ganado Iván Cepeda Castro en Bogotá. Ha ganado también en todo el área rural, en las costas, en el Pacífico, en el Caribe, y la ultraderecha en las grandes ciudades, menos en Bogotá. Nos vamos hasta la linda Bogotá, que se parece tanto a la ciudad de La Paz. Bogotá es una especie de La Paz y Cochabamba, es una ciudad hermosa. Tiene teleférico, también pequeñito, ahí te vas a subir, y tiene una plaza Bolívar espectacular, es muy linda Bogotá. Ahí nos vamos, el reporte de lo que pasó ayer en las elecciones. Ganó la ultraderecha, parece que con fraude, pasa a segunda vuelta con el candidato de la izquierda. Va a ser fundamental a quién vota en segunda vuelta los partidos del centro. Sergio Fajardo, la Claudia López, que han tenido 6, 7, ese millón de votos que tiene,
El centro que no existe, pero el centro se va a tener que jugar. O gobierna la izquierda, sigue gobernando la izquierda en beneficio de las grandes mayorías, porque Colombia ha mejorado mucho en estos últimos 4 años, ha bajado incluso la violencia, o le das el voto a la ultraderecha. Yo creo que el centro se va a poner con Iván Cepeda Castro, porque no queremos que gobiernen los mafioso-fascistas, no queremos que vuelva el uribismo, la violencia y las desigualdades a Colombia. Nos vamos a ver el reporte de lo que pasó ayer domingo en primera vuelta. Nos vamos a la linda Locombia. Habrá una segunda vuelta, será el 21 de junio, entre el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Un escenario que las encuestas habían como más se produce prácticamente igual que lo que ha sucedido en otros países de la región. Izquierda y ultraderecha que se enfrentan para ver con quién se queda con el poder aquí en Colombia. Una elección que fue muy importante. Por un lado, la figura de Iván Cepeda con la intención de mantener el legado progresista iniciado por Gustavo Petro hace 4 años atrás, y una promesa de ganar en primera vuelta que finalmente no se cumple. Hasta el momento estamos esperando las palabras de ambos personajes políticos que pasan de lleno a esta segunda vuelta. Paloma Valencia, quien resultó en la tercera posición en esta elección, es una de las perdedoras y quien buscaba convertirse en la primera mujer presidenta de este país a través de la derecha más tradicional, más institucional de aquí de Colombia. Finalmente ella queda por fuera de esta contienda. Y del lado de la ultraderecha, lo decíamos, Abelardo de la Espriella, quien es uno de los ganadores prácticamente de esta primera vuelta por la cantidad de votos que ha obtenido. Sin duda se convierte en este outsider que llega a la política y comienza a realizar este camino en la política colombiana. Una persona que estaba o ha estado alejada de la política tradicional en este país, que lo hemos conocido directamente en su inicio en la campaña presidencial, una persona que imita figuras de la región, como por ejemplo el presidente Javier Milei o el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que promete para este país mano dura contra todos los grupos que operan al margen de la ley, promete realizar incluso bombardeos en aquellas regiones donde operan organizaciones guerrilleras en conjunto con Estados Unidos. Esa es su promesa, mientras que del lado de Iván Cepeda la promesa es continuar con los planes de paz iniciados por Gustavo Petro, que reconoce que han fracasado y que promete que en una posible presidencia bajo su nombre estos proyectos de paz sí se podrían concretar. Estos dos son los personajes de la política que pasan directamente a esta segunda vuelta en un escenario completamente polarizado y donde, lo decíamos, la situación de violencia y la crisis de orden público en Colombia ha sido transversal durante toda la campaña y prácticamente lo que ha envuelto a todos los votantes que acudieron a las urnas. Ahí veíamos a pantalla dividida. ¿Saben quién inventó la pantalla dividida acá en Bolivia, no? Escoleta de Contextos Salvajes. El señor Pepe Paumacusi, mercenario mediático, se fue una vez, hace mucho tiempo, a estudiar, a ver cómo operaban los medios en Estados Unidos, a analizar el fenómeno del infoentertainment, que se llama en Estados Unidos, mezclar información y entretenimiento. Y en Estados Unidos las grandes cadenas de derecha dividían la pantalla y mezclaban información y entretenimiento. Ese señor luego lo trajo acá a Bolivia y empezamos a padecer la intoxicación de los informativos. El excelentísimo señor asesino que le decía a un gobernador de Santa Cruz mientras el presidente de Bolivia daba un mensaje a la nación, dividía la pantalla. Aquí veíamos la pantalla dividida también. Y veíamos cómo en la izquierda estaba o a la derecha estaba Petro votando, Iván Cepeda, y a la izquierda veíamos marchas de este señor al que vamos a conocer ahora dentro de un rato, el candidato de la ultraderecha que supuestamente ha ganado las elecciones, el señor Abelardo de la Espriella. Y veían, y algunos se ha quedado así, ¿no? Yo también me he quedado así. ¿Qué hace esa bandera de Israel? Sí, los candidatos de la ultraderecha en Colombia, alentados por este evangelismo
fenómeno que introdujo la CIA en nuestros países como herramienta de ideología, ¿qué hace una bandera de Israel, un Estado que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino? ¿Qué hace una bandera de Israel que avala que un Estado, un gobierno nazi-sionista asesine a más de 22.000 niños impunemente? Así que cuando ustedes tengan dudas dónde posicionarse políticamente, ya lo hemos repetido alguna vez, el poeta canadiense y gran cantautor Leonard Cohen, que falleció hace unos años, decía: a veces cuando dudo, a veces cuando tengo dudas por quién votar, a veces me fijo quién está enfrente y entonces digo, ahí no es. Donde está la bandera de los nazis sionistas, ahí no es. Debe ser enfrente. Y enfrente está este señor, Iván Cepeda Castro, que ayer denunció el fraude electoral y que ayer ya empezó la campaña rumbo a la segunda vuelta. Y puso sobre el papel frontal, de manera frontal, y mira que Iván Cepeda es todo lo contrario Gustavo Petro. Petro es más como nosotros, ¿no? En contextos. Más salvaje, más rebelde, más contestatario, pum, puñetazo sobre la mesa, dice las cosas de frente. Iván Cepeda es más tranquilito, más austero, más tranquilo, ha sido senador, debe ser porque a su padre lo asesinaron, es otro carácter. Pero ayer dijo, no, estos son huevadas, aquí vamos a decir con quién nos enfrentamos en segunda vuelta, quién es el candidato de Estados Unidos, de esta injerencia norteamericana que no cesa. Y nos va a explicar ahorita cómo va a ser. No ha habido debates en esta primera vuelta, ahora Iván Cepeda sí quiere debatir en la tele con ese candidato nazi para desnudarlo, para poner sus mentiras frente a toda Colombia. Y es un candidato misógino, es un candidato racista, es el típico candidato de la ultraderecha, que gobierna para los ricos y solo para los ricos, aunque luego te digan otra cosa. Te mienten y muchos fachas pobres acaban votando por candidatos ricos. Es una contradicción hasta biológica, ni siquiera ideológica. Escuchamos ayer, así hablaba Iván Cepeda, que ni siquiera había acabado la primera vuelta y ya le pegaba pum pum el tiro, el disparo de inicio, el de atletismo, no el que mata personas. El pistoletazo de salida en la carrera electoral de 3 semanas rumbo a las elecciones, a la segunda vuelta el 21 de junio. Así hablaba Iván Cepeda, agradecía al pueblo colombiano, pero atacaba al candidato de la ultraderecha. No hay que dejarse, no hay que dejarse. Y vamos a enrutar desde esta misma noche todos nuestros esfuerzos para reunir y congregar las fuerzas necesarias para derrotar con una clara verificación electoral al señor Abelardo de la Espriella. ¿Quién es el señor de la Espriella? Breve biografía, datos conocidos, no me los invento. Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasarán! ¡No pasará! El señor de la Espriella representa, para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo. Pero el fascismo mafioso. Que lo sepan claramente hoy quienes duden en torno a qué representa y cuál es su proyecto. Porque ¿cuál es el proyecto que expresa esa extrema derecha fascista, no solamente hoy en Colombia, sino en el mundo? Lo voy a decir con claridad. Los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno, bajo un eventual mandato del señor de la Espriella, serán pulverizados. No salario vital, no reforma agraria,
no apoyo a la educación pública y a la matrícula cero, no más apoyo a la juventud, apoyo simple y llanamente a los círculos más descompuestos y más poderosos desde el punto de vista económico de la sociedad colombiana. Plutocracia y corrupción, eso es lo que representa el señor de la Espriella y su proyecto político. Pero además, No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. el señor de la Espriella lo ha dejado clarísimo. La naturaleza, los seres vivos, los animales, para él son objetos, si acaso, de diversión. Y de una diversión cruel, como consta en videos que todas y todos hemos visto en la red. Así que de él no esperemos ninguna clase de medida favorable al ambiente, a la protección del agua, a la preservación de la riqueza natural y los santuarios ecológicos de nuestro país. Total destrucción de la naturaleza y de la vida en Colombia. Eso es lo que nos espera con el señor de la Espriella si llegase a intentar ser gobernante de este país. ¿Diversidad sexual? ¿Respeto por las mujeres? No, el señor de la Espriella es un misógino y es un homófobo, digámoslo con claridad. Derechos sí, derechas no, derechos sí, derechas no, derechos sí, derechas no. Derechos sí, derechas no. El señor de la Espriella representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe, reforzado hoy por la extrema derecha internacional. Es a ese proyecto que le vamos a salir al paso en esta segunda vuelta, porque Colombia... ¡Bravo, presidente! Colombia no se la vamos a dejar al fascismo. Colombia no se la vamos a permitir entregar y arrebatar a la ideología y a las prácticas criminales del fascismo mafioso criollo. Eso no lo permitiremos y los invito y las invito a que cerremos filas desde esta noche para evitar que eso ocurra en Colombia y que sigamos adelante el proceso de transformación social, Se vive, política, se siente, económica. se pega, presidente. Se vive, se siente, se pega, presidente. Se siente, se pega, presidente, se vive... Ah, ya acabó. Se siente. Y aquí está Gustavo Petro. No se puede una nueva candidatura de Gustavo Petro. Y Angela Merkel, la candidata eterna canciller de Alemania, estuvo 4 mandatos. Un día vamos a hablar de todo esto, ¿no? Mitterrand también estuvo 4, me parece, ¿no? Pero bueno, Angela Merkel, estoy completamente seguro, 4 mandatos estuvo Angela Merkel. Y en Alemania, ¿por qué no hay leyes que no, gobiernas una vez, 2, ya, chao, te tienes que ir a tu casa? Si el pueblo te vota, si el pueblo te quiere votar, ¿por qué no te puedes presentar? No, ahora no, un mandato, no, al de 2 para tu casa. Y tanto cuesta construir liderazgos. Estas legislaciones parlamentarias, digo, para ir a votar, electorales, perdón, estas legislaciones electorales que a veces nos autoimponemos, por eso digo que la Asamblea Constituyente, en Sucre votamos una cosa, decidimos una cosa, luego se llevó a Oruro, luego la derecha fue minando muchas conquistas y logros que queríamos tener en la Asamblea Constituyente. Y fuimos cediendo muchas cosas, entre otras esta vaina de en Alemania no hay esto. ¿Por qué a la señora Angela Merkel los alemanes la eligieron 4 veces y los alemanes y alemanas querían votar a Angela Merkel? Votaron, la señora se presentaba, ganaba, no ganaba, ganó, 4 veces ganó. Y cuando Angela Merkel se quiso ir a su casa se fue,
pero no había ninguna imposición electoral. No te puedes presentar otra vez. Eso va contra la democracia. ¿What? Si el pueblo te vota, ¿cuál? Contra la democracia. ¿Por qué se proscriben candidaturas electorales? ¿Por qué un señor no se puede volver a presentar? Europa, el paladín de la democracia, los que nos dan lecciones todos los ratos, morales, los que nos miran por encima del hombro, los que tienen superioridad moral. Aquí respetamos la democracia, los valores sacrosantos de la democracia liberal, los derechos humanos. Angela Merkel, 4 gobiernos, mandatos consecutivos. Y esos mismos señores de la Unión Europea, los europeos y los gringos, ustedes no pueden votar a un candidato 2 veces. O a un candidato 3 veces. Eso va contra la democracia. ¿Y en sus países? ¿Por qué sí se puede? Cierro paréntesis. Vamos a escuchar precisamente uno de los spots electorales más lindos que ha habido en esta carrera electoral hacia las elecciones en Colombia, ayer primera vuelta. Hemos elegido uno porque le habla Gustavo Petro a los abuelos y a los abuelitos y a las abuelitas. Y sabemos que tenemos mucha audiencia. La tercera edad es una mala palabra. Y viejos también es una mala palabra. Los trapos son viejos. Los trapos de la cocina son viejos. Las personas no somos. Viejo, vieja, sí, se usa de cariño. Pero también tiene una connotación a veces un poquito discriminatoria. Ahora hay una cosa que se discrimina por la edad. Y se piensa que la gente que tiene más años se ha perdido capacidades cognitivas, y no, es mentira. Los abuelitos y las abuelitas son a los que más hay que escuchar, porque tienen veteranía y tienen mucho conocimiento, y muchas veces a los abuelitos y abuelitas les dejamos ahí. En Europa los meten en un asilo, nadie se acuerda de ellos, los abandonan. Acá los cuidamos un poquito más, pero hay que escuchar más a los abuelos y a las abuelas, porque ellos son los repositorios de la sabiduría, y sobre todo de la sabiduría ancestral, de los conocimientos de antes, de cómo sanar, de cómo curar, cómo se curaba, cómo se sanaba, cómo se abrazaba antes. Por eso hemos elegido este spot de Gustavo Petro, que le hablaba así a los abuelos y a las abuelas de Colombia. Abuelos y abuelas, la mayoría de la tercera edad de Colombia es de mujeres abuelas, mamás, que se esmeraron y dedicaron muchísima su vida a criar a sus hijos en su casa, a darles el amor, el cobijo, la guampanera, decía mi mamá. El calorcito aquel que permite que un niño o una niña en medio de ese amor jamás va a volver su fuerza contra la misma sociedad, sino que va a ser un constructor real de democracia, de ciudadanía, gente trabajadora, estudiantil, porque es en el amor de esa abuela, de esa mamá, donde podemos construir las bases más seguras de una nación, las bases más seguras de la paz, las bases más seguras de la seguridad. Pero ese trabajo no tiene salario, no cuenta para pensión. He visto cómo los viejos de este país vendiendo un bonais, vendiendo chitos o chocolatinas para ganarse unos mendrugos del día, tienen que pasarse bajo el sol o bajo la lluvia. Lo cierto es que lo que buscamos era que dejaran de competir dos sistemas raquíticos, uno lleno de ahorradores, el de los fondos privados de pensiones, y otro lleno de pensionados sin ahorradores con pensiones. Y yo espero de todo corazón a las magistradas y magistrados que se pongan la mano en el corazón y no permitan ese irrespeto que se ha hecho con la sociedad colombiana,
con la gente que trabaja en Colombia y se mueven los músculos, los nervios y los huesos y el cerebro, trabajando día y noche, y que se le lleven sus ahorros. Este gobierno y este presidente no permite esa expropiación. Petro no va a expropiar a ninguna persona en Colombia, ni rico ni pobre. No le digan mentiras al pueblo y lo asusten para que sigan votando por sus verdugos, los paracos que llenaron de sangre el norte de Santander. Al lado de nuestras abuelas y de nuestros abuelos de Colombia. Qué lindo habla Petro, qué oratoria que enciende a las masas. Y qué lindo mensaje, que las víctimas no voten por sus verdugos. El ascenso de la ultraderecha en todo el mundo, en Colombia, acá en Bolivia también, en todo el mundo se resume en eso. Que gracias a la intoxicación, a las redes sociales, a las mentiras, a las campañas de odio, de bots, de robots, de influencers comprados, las víctimas de este sistema injusto llamado capitalismo salvaje, llamado neoliberalismo, acaban votando por sus verdugos. Porque no se entiende que cada vez haya más desigualdad social, que cada vez los ricos, los ultrarricos, que son el 1% de la población. El otro día escuchaba un dato, leía un dato, en Estados Unidos el 1% de los ultrarricos hace 10 años acaparaba el 14% de la riqueza de Estados Unidos y ahora está ya en 25%. Está habiendo una concentración de la riqueza en muy pocas manos, cada vez más pocas manos. Y esos señores no se presentan a las elecciones, pero sí se presentan la gente que legisla a favor de ellos. Como vemos con Donald Trump, como vemos con Milei en la Argentina, con Bukele en El Salvador, con Noboa en el Ecuador, ahora con este señor que dice que se presenta al margen de la política, que viene fuera de la política, un abogado que se hizo famoso en los medios de comunicación. ¿Quién le dio palestra a este cuate? ¿Quién le hizo famoso a este cuate? Los medios de comunicación de la derecha, los medios mentirosos. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. Hay un aparato mediático, hay un aparato judicial, hay un aparato político. Y lo triste es que las clases populares muchas veces también tenemos que hacer mea culpa a las izquierdas, que porque hemos perdido ahí ese electorado, que hemos hecho mal, hemos hecho muchas cosas mal, evidentemente. Pero ¿por qué las víctimas acaban votando por los verdugos? Y vamos a ver 15 segundos de este señor. Vamos a ver 15 segundos de este señor cuando se hacía famoso en los medios de comunicación de Colombia. Hoy le han votado 10 millones de colombianos y colombianas. Que estamos ahí todo el rato ahí embobados con la televisión. Apaguen la televisión, vayan a leer, vayan a escuchar la radio, vayan a hablar con sus familias, vayan a tomar un café con los amigos, mirar de cara a cara, que hemos perdido eso también. Nos están deshumanizando, es un proyecto político esto, la deshumanización, el tenerle miedo al que está al lado, miedo al otro, miedo al extranjero, miedo a la mujer que reivindica sus derechos, miedo al migrante. Nos están convirtiendo en una sociedad cada vez más individualista y hay que recuperar este tejido comunal, comunitario y no estar encerrados viendo a estos sujetos en la televisión. Y este sujeto que ha ganado las elecciones supuestamente en Colombia hablaba así hace unos años. Dice que jugaba a ponerle dinamita a los gatos en su barrio y volaban los gatos por los aires. Es la crueldad avanza, es el partido de Milei. Es la crueldad contra el pueblo palestino. Es legitimar, blanquear, aceptar que se puede matar a una mujer palestina embarazada porque va a parir un terrorista, entonces la mataremos antes.
Se ha naturalizado la crueldad y este es un ejemplo. Mira lo que hacía con los gatos. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Tan querido Abelardo. Y hay muchos ejemplos de esta crueldad, de este candidato de la ultraderecha que supuestamente va primero. Arrancábamos con Textos Salvajes hoy denunciando la injerencia, la intervención de Estados Unidos. Hace rato se llamó Plan Colombia. El Plan Colombia sembró de bases militares norteamericanas todo el territorio colombiano. Decían los gringos, y todavía dicen, cara dura son, que vamos a poner bases militares norteamericanas en Colombia para que no salga la cocaína hacia las narices de nuestros inocentes ciudadanos norteamericanos. Entonces vamos a poner bases militares gringas y ya no va a salir ni un gramo más de cocaína. Salió mucho más, con 7 bases dice que tienen, pero parece que son algunas más. Así empezó la injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos en la política colombiana. Quisieron convertir a Colombia en una colonia, hasta que llegó Petro y hasta que llegó Iván Cepeda Castro. Escuchamos al colega Antonio Morales hablando cómo también en esta campaña han llegado cientos de asesores independientes norteamericanos para torcer la elección y que gane sí o sí el candidato de Donald Trump, el candidato de la ultraderecha. El compañero colega Antonio Morales. Avanti. Es llover sobre mojado decir que el imperialismo gringo no tiene barreras ni éticas ni políticas y que es capaz de ir desde la injerencia sobre los países hasta el bombardeo, el genocidio y el secuestro. Pero esto de meterse en asuntos de estados soberanos con Trump se ha vuelto una práctica cotidiana y especialmente en Colombia en estos tiempos de elección presidencial. Es una decisión de la cabeza imperial que está viendo cómo tuerce las elecciones a favor de la extrema derecha colombiana, bien sea con planes desestabilizantes como la utilización del pelele ecuatoriano Noboa, o apoyando directamente a la extrema derecha, cualquiera que sean sus dos versiones, y la más reciente descarada metida a la brava de un senador republicano que en realidad es colombiano, el señor Bernie Moreno, hermano de Luis Alberto Moreno, el cómplice de Andrés Pastrana, el expresidente famoso por sus aventuras insulares con Epstein. Este traidor a su país de origen no ha hecho más que desnaturalizar a Colombia. Además de tomar partido de frente por la derecha, ahora anuncia que vendrá a Colombia en la última semana de campaña, es decir, en estos días, a meter sus narices de yanqui latino. Y con una ambigüedad calculada afirma que el 1 de junio, cualquiera que sea su ganador, Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, deben estar completamente unidos. Y viene con sus presiones y amenazas para decir que Iván Cepeda no debe ganar porque Colombia tomaría el camino equivocado y se volvería Venezuela. La misma gastada imbecilidad de siempre. Como si la decisión soberana del pueblo colombiano la pudieran torcer a su amaño. Y llega al país con amenazas como decir que el imperio podría no reconocer el resultado de las elecciones en Colombia si no es según el transparente. Lo que está afirmando es que los gringos atacarían si no es elegido uno de los dos de la extrema derecha. Qué absurda y podrida forma de apreciar y ver la democracia. Seguramente don Bernie se apoya en las mentiras de los uribistas de una falsa intimidación a los votantes para que voten por Iván. Para este ultrafanático, solo la elección de Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia sería una muestra de comicios, dice él, libres y justos. Si el pueblo elige a Cepeda, ya tiene su invento para tratar de destruir este triunfo. Y es de tal tamaño la barbaridad de este sectario extremista norteamericano que llega a proponer que los votos en las zonas del país donde según ellos hay intimidación, pues que no sean contados. Es decir, el fraude prepagado, anulando, por ejemplo, los sufragios donde hay grupos armados. Valga decir, el suroccidente del país donde Cepeda tiene millones de electores con una intención de voto que llega hasta el 70%. Y llega Moreno hasta la amenaza mayor al decir que, comillas, ya tuvimos que intervenir militarmente en Venezuela para arreglarlo, insinuando que en Colombia podría pasar lo mismo. Es decir, quizás secuestrar a Iván Cepeda una vez sea elegido presidente.
Difícil de ver algo más fascista y dictatorial. Don Bernie Moreno dice que viene a Colombia de observador electoral, a ver dónde ve la oportunidad de amenazar, chantajear y amarrar a la brava un improbable triunfo de la extrema derecha este domingo. A propósito, llama la atención una reciente declaración del presidente que pronunció a raíz de la crisis producida por el intervencionismo yanqui y el neocolonialismo en todas sus versiones, desde la economía hasta las amenazas de rapto e invasión. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo, comillas, Latinoamérica debe emanciparse de nuevo. Y lo hizo en el contexto de la idea de la patria grande de Bolívar, al enunciar la posibilidad de la unión una vez más de una nueva gran Colombia, desde luego en la modernidad, el respeto a las naciones y estados que la compondrían y las necesidades soberanas, que son económicas y sociales, de estas tierras liberadas por Simón Bolívar. La emancipación. Es claro que Trump en su segundo periodo ha puesto en escena toda una dinámica imperial global que va desde la influencia en zonas lejanas a su contexto geográfico, pasando por amenazas de apropiación de países y llegando hasta atacar, como en Venezuela, e intimidar los gringos a Cuba, Colombia, México y Brasil. Es allí desde donde geopolíticamente y militarmente le es más fácil y menos costoso establecer nuevos dominios, ya no en la dependencia comercial solamente, sino imponiendo gobiernos como quiere hacer en Colombia. Trump quiere no solo retornar al poder neocolonial para, como dice, hacer su América grande, sino ampliarlo tratando de imponer nuevos vasallajes y colonias súbditas como las de Fernando VII que condujeron a nuestra independencia. El problema para él es que desde entonces, y sobre todo en los últimos años, el llamado criollismo, que de alguna manera fuera una sucesión burguesa y feudal o posfeudal del Imperio Español, hoy no es unánime en la idea de sustentar el apoyo al nuevo imperio y tampoco en desmedro de la autodeterminación y soberanía de los pueblos, como en Cuba. Aún si hay herederos de las encomiendas españolas, en nuestros países hay fuerzas justamente emancipadoras que le hacen el contrapeso a las burguesías feudales y preindustriales, al terratenientismo, en sus versiones ahora pues neoliberales. Es por eso que Trump, como versión extrema y fanática del capitalismo más vulgar, trata de atemorizar y someter países como México, Brasil y Colombia, potencias subregionales conducidas por líderes resistentes. El tiempo de la sumisión permanente terminó y las fuerzas de los pueblos progresistas son una inmensa barrera para los yanquis contra el saqueo de nuestros recursos. Bolívar no solo liberó estas tierras, sino que pretendió también emanciparlas, lo que se frustró por quedar de nuevo sometidos a la burguesía agraria y luego financiera y desde luego a este nuevo imperialismo gringo que parte desde el robo de Panamá y en adelante. De este modo, cuando se habla de emancipación, se debe entender que ello implica no solo la libertad, a veces apenas nominal, sino que se trata de un proceso de liberación de una autoridad ilegítima, de liberación de una tutela o dependencia, que es lo que los gringos nos pretenden imponer. Emanciparse es manejar sus propios asuntos con autonomía y por la igualdad. Y hoy esa emancipación viaja más por el camino de la economía soberana y la productividad que por el de las armas como en el siglo XIX. La propuesta de emancipación pasa por la profundización del cambio y su proyección hacia el futuro e impedir al interior de nuestros países y hacia los gringos que vuelvan quienes nos quitaron la libertad y con ella los derechos. Una emancipación hoy económica, social y cultural en la que Colombia debe persistir con empeño, con orgullo y con dignidad. Con empeño, con orgullo y con dignidad, como hacía el comandante Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías. No vamos a hablar de Venezuela, no me tiren de la... No voy a hablar. Hoy Venezuela estaba bajo un protectorado colonial norteamericano, con la amenaza de las armas y del secuestro ilegal de Nicolás Maduro Moros en una cárcel de Nueva York, que diría Bad Bunny. Bad Bunny está tocando conciertos en España, llenando el Metropolitano, la cancha del Atlético de Madrid.
antes a las orillas del río Manzanares, ahora el Metropolitano se ha ido a las afueras. Pero no vamos a hablar hoy de fútbol. Este domingo son las elecciones en Perú, vamos a hablar esta semana de las elecciones en Perú. Esta semana también vamos a hablar de cómo el Estado genocida, infanticida de Israel ha dicho hoy lunes que 1 millón de personas en el sur del Líbano se tienen que ir de sus casas y tienen que abandonar el sur del Líbano e irse más allá al norte del río Litani. ¿Israel está siendo sancionada por algún organismo internacional o futbolero? No, pero está invadiendo un país, el sur del Líbano, como ha hecho Rusia con Ucrania. ¿Y por qué a Rusia se la sanciona y se la aparta de la Copa del Mundo? Vamos a tener también capítulo futbolero esta semana, pero no nos va a dar tiempo. Jueves y viernes es feriado, ¿cómo vamos a hacer? Hoy lunes Colombia, martes Perú, miércoles la invasión nazi-sionista al Líbano y el fútbol, ¿cuándo hablamos? Jueves, viernes, feriado. Ya, estoy pensando en voz alta para hacer tiempo. De lo que se trata hoy el mundo, especialmente en América Latina, es la lucha de un neocolonialismo que quiere volver a sentar las bases de la colonia, del tutelaje colonial en nuestros países, y movimientos de liberación nacional, porque eso es la izquierda hoy. El movimiento indígena campesino, el movimiento obrero, los estudiantes, las clases medias empobrecidas, el pueblo, dicho de una manera. Dicho de otra manera, la potencia plebeya, que diría el otro, de cuyo nombre no me quiero acordar. No hay más bandos, por eso se está polarizando, no solo Bolivia, todo el mundo se está polarizando. Las fuerzas a favor del pueblo y las fuerzas opresoras del pueblo. Y no son retóricas izquierdistas zurdas de hace 40, 50 años. Es la colonia otra vez, y con la colonia viene el racismo, y el racismo rima con el fascismo, y la historia no se repite, pero la historia rima, decía el gran escritor norteamericano Mark Twain, el de Huckleberry Finn. En fin, y Colombia en este mes de junio da la batalla por la dignidad latinoamericana, y Perú este domingo, Colombia dentro de 3 domingos, Perú este próximo domingo, da la batalla por la colonia, por la soberanía latinoamericana. Y Estados Unidos y Donald Trump con sus tecnofascistas, Palantir, el de Amazon, todos, Mark Zuckerberg, toda la banda, tienen sus candidatos y están tratando de imponer sus candidatos. ¿Por qué triunfa la ultraderecha en América Latina? Por un proceso de desideologización del pueblo, por un proceso de adoctrinamiento fascista por las redes sociales, el odio corriendo por nuestras venas, y es las iglesias evangélicas, como hemos dicho, que también tienen un componente, la legitimación de Israel en esas iglesias evangélicas a favor de un genocidio, porque hay pueblos elegidos por Dios, porque hay bloqueos de primera categoría, bloqueos de segunda, cuando la derecha y la ultraderecha bloquea y es a favor de la democracia. Los 21 días del golpe cívico policial militar de 2019. Y cuando la izquierda, cuando el pueblo bloquea a favor de las grandes mayorías y en interés del interés nacional de todos, de nuestros recursos naturales, no, ahí atentamos contra la democracia y contra la producción y contra la libertad y cómo se va a tumbar a un presidente. Y cuando lo hacen ellos, eso en mi pueblo se llama hipocresía, se llama el doble rasero, el doble baremo. ¿Por qué se sanciona a Rusia y no a Israel? El doble baremo, el doble rasero ha desplazado al derecho internacional, a la diplomacia. Y ya está blanqueada y legitimada, y ya no lo esconden los gringos, la injerencia norteamericana. Y ha vuelto la CIA, y ha vuelto la DEA acá en Bolivia, y en Colombia la injerencia norteamericana no se esconde. El candidato Donald Trump es el candidato de la ultraderecha.
como posicionaron a Milei, como posicionaron a Noboa, a Bukele, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta en Costa Rica, que no tienen ni ejército y eran neutrales, campa la ultraderecha. Porque estamos volviendo a ser el patio trasero de los Estados Unidos. Esa es la idea de los gringos. La idea de los gringos, pero aquí hay pueblos libres y pueblos soberanos que no nos vamos a dejar someter. Hoy he venido caliente, no sé si lo han notado, no he comido ají de lengua porque ya no hay, un ají de habitas he comido, pero igual estaba así, bien potente y picante, palabras picantes en contextos salvajes. Nos vamos a escuchar ahora a nuestra periodista mexicana favorita, la colega, compañera Sassi Alejandre, que nos habla también de esta injerencia norteamericana en nuestra querida Colombia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ya está en Colombia. Por primera vez en la historia del país, Estados Unidos envía directamente una delegación de observadores que se dicen a sí mismos sin tapujos supervisores de esta elección. 88 delegados, incluido el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, un conocido halcón de la guerra y hermano de Luis Alberto Moreno, el que fuera embajador de Colombia en Estados Unidos y principal negociador del Tratado de Libre Comercio durante el gobierno de Andrés Pastrana. El del Plan Colombia, entregando el país a los Estados Unidos y no solo no acabando con el narcotráfico, sino potenciándolo junto al narcoparamilitarismo. Y por supuesto, el íntimo amigo de Jeffrey Epstein, incluso montándolo en los aviones del ejército colombiano recién salidos de las masacres que ejecutaron en toda esa presidencia. Pero hoy un Bernie Moreno enviado por Marco Rubio a Colombia, desde donde abiertamente alerta sobre un posible desconocimiento de la elección por parte de Estados Unidos. Y no solo, sino incluso amenazando con una intervención militar tácita de no votar bien, es decir, la misma artimaña que en Honduras. Y mientras tanto, el otro lacayo de Estados Unidos en la región, Daniel Noboa, apoya abiertamente la candidatura de Abelardo de la Espriella. Pero Bernie Moreno alenta abiertamente a los dos candidatos de la derecha a que junten sus votos en segunda vuelta. Un plan para nada nuevo, hablando de la candidata oficial de Álvaro Uribe Vélez, el de los falsos positivos, Paloma Valencia, y el candidato del Escudo de las Américas, Abelardo de la Espriella. Ambos con el mismo origen, proyecto y jefes políticos, Washington. La injerencia ya está puesta sobre la mesa, sin tapujos. Por eso, en estas próximas horas, es en el pueblo de Colombia, movilizado y en las calles, que se juega el destino de toda la América Latina. En Colombia se juega el destino de toda la América Latina, en Perú este domingo también, y en octubre viene Brasil, porque ahí están los hijos de Bolsonaro intentando volver para torcer los procesos democráticos que benefician a las grandes mayorías. Ayer Lula da Silva inauguraba la primera Universidad Indígena Federal de la República do Brasil, la primera universidad indígena. Aquí tuvimos 3 universidades indígenas en Brasil, la primera ya era hora. Mañana no sabemos si vamos a hablar de Perú, de los sionistas o de fútbol. Lo vamos a consultar con la almohada, palabra que viene del árabe. Almohada, lo vamos a consultar y mañana veremos. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Nosotros volvemos mañana martes, más y mejor. Llegaremos a Gamba, como dicen los porteños, caminando hacia el canal Tincunacamakachun. Mañana más y mejor.